Último zoom. Screen, aquí estamos. Insisto entonces en rememorar, incluso si hace falta repasar las particularidades de los ciclos de los elementos, sobre todo nitrógeno y fósforo, en los ambientes terrestres, porque gran parte de los procesos son similares en el ambiente acuático. Teníamos esto como representación del ciclo del nitrógeno. No sé si presenta algún misterio. Recuerden cuáles son los procesos que traen nitrógeno hacia el ambiente acuático, cuáles lo traen en forma inerte como el N2 y cuáles son los que traen nitrógeno en forma útil para los productores como es el nitrato. Todo eso lo mencionamos ahora. Supongo que si no hay preguntas es porque es algo que con los cuales ustedes están familiarizados o lo entendieron rápidamente. Y vamos entonces a algunas cosas importantes de ambiente acuático. Estas figuras sí están en el video de la clase. Así que aquí nuevamente podemos hacer el ejercicio de entender cuáles son las particularidades de cantidad y distribución y también de distintas formas del nitrógeno dentro de la columna de agua en un ambiente eutrófico o en un ambiente oligotrófico. Tenemos los dos perfiles. Vemos que ambos están estratificados y además que ya me está dando una pauta la concentración de oxígeno. ¿Cuánto es? 2.85. Bueno, alguien se ve que está comprando el almuerzo, lo bien que hace, pero yo lo voy a silenciar. Me está dando envidia a todos. Por lo menos a mí. Y bien, tengo un hipolimion óxico y otro anóxico, así que eso ya me resuelve la pregunta de cuál es el eutro y cuál es el oligo. Además tengo un eje horizontal que me da cantidades, lo cual también me da pista de cuál es el eutro y cuál es el oligo. Pero también miremos las formas del nitrógeno en uno y otro ambiente, no solamente las variedades o los distintos compuestos. Si quieren decimos el estado de reducción del nitrógeno en superficie y en profundidad de eutro-oligo, y además el perfil de cantidad. ¿Qué tal va eso? Puede ser que las formas más oxigenadas del nitrógeno están en el eutrófico, en el de la izquierda. Las formas más oxigenadas, es decir, sí, más oxigenadas, menos reducidas, están en el eutro u oligo. O sea, aumentan con la profundidad en el oligotrófico. Aumentan con la profundidad en el oligo.
ahí veo entonces, en el oligo, ¿cuál de los dos es el oligo? Empecemos por ahí. El de la derecha. El de la derecha, perfecto, muy bien, es el oligotrófico. Veo que tiene el hipolimnion oxigenado y además veo que en superficie hay un valor de 0,01. Es decir, una milésima, una centésima de miligramo por litro, en tanto el valor en el otro eje es un orden de magnitud superior. Bien, entonces el oligo es el de la izquierda. Y allí lo que veo es que prácticamente todo el nitrógeno está oxidado, tanto en superficie como en profundidad. En cambio, en el neutro, en superficie, donde hay oxígeno, el nitrógeno está oxidado, está en forma de nitrato, pero donde ya no hay oxígeno, obviamente no puede haber nitrato, y el nitrógeno que hay está reducido, está en forma de amonio. Si yo integro, si yo sumo las formas de nitrógeno, en los dos hay menos nitrógeno en superficie que en profundidad. Pero la cantidad es más dramática en el neutro, porque en el neutro tengo siempre más cantidad de nutrientes disponibles. Incluso puedo tener mayor cantidad de nutrientes en el epilimnion, que todavía no están siendo absorbidos por los productores, por el fitoplancton. En cambio, es frecuente que en las aguas de los lagos oligotróficos las cantidades en superficie, donde está la zona lumínica, sean prácticamente indetectables. O sea, tengo que tener aparato y laboratorio muy sensible para medir nitrógeno o fósforo en superficie de un lago oligotrófico. Porque las algas están haciendo maravillas de adaptación para colectar esos iones de nitrógeno o de fósforo disponibles para su crecimiento. El fósforo es un elemento menos móvil que el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento soluble. De hecho, el N2 pasa a las gotas de agua y así llega gran parte del nitrógeno que llega a lagunas, embalses, lagos. El fósforo es un elemento que no es soluble, sino que se mueve absorbido. En verdad es muy poco soluble, sí hay fósforo soluble, perdón. Y si no, se mueve absorbido a las arcillas o como parte de la materia orgánica que arrastran las aguas de escorrentía. Por eso el fósforo está sumamente asociado a la erosión en la cuenca de drenaje. El ciclo es, si yo en vez de poner ahí fitoplancton, zooplancton, peces, pusiera, no sé, pasto, conejo, zorro, o pusiera árboles, no sé, ardilla y marta, o algún predador del dosel arbóreo, sería lo mismo. Las formas y los procesos son equivalentes. El principal ion en el cual está el fósforo es el fosfato y puede estar más o menos sujeto o bien a partículas inorgánicas o bien a moléculas orgánicas. Y de la liberación de ese fosfato a la masa de agua es que se nutre el productor, sobre todo el productor del agua abierta. Tal vez algunas plantas que tienen raíces pueden absorber el fosfato que está absorbido a los sedimentos del fondo. Pero si no, el fitoplancton o las plantas flotantes que tienen raíz flotante toman ese fosfato que está disponible en la columna de agua. Perfiles. Perfiles de temperatura, oxígeno y fósforo.
puedo identificar la estratificación térmica, puedo identificar que hay un lago eutrófico y un lago oligotrófico por oxígeno, y puedo ver qué le pasa al fósforo en ambos lagos. ¿Puedo? PT, ¿qué significa? Porque uno es fósforo soluble, ¿no? Sí, señor, y el otro es fósforo total. Ah, ok. Es frecuente en las determinaciones de nutrientes en las aguas hacer una medición del nutriente, fósforo, nitrógeno y si quisiera otros también, total, y luego, si puedo, también mido fracciones. La fracción soluble tiene la importancia de que es el que está inmediatamente disponible para el fitoplancton. El fitoplancton toma soluble. Lo que pasa es que el compartimento nutriente soluble se recarga desde elementos que se sueltan de otros compartimentos. Cuando yo digo el total, es el que está soluble, formando parte de materia orgánica disuelta, absorbido a las arcillas, e incluso el que está dentro del plancton más pequeño. Porque yo me llevo un litro de agua, lo meto en el digestor, rompo todo el fósforo que hay ahí adentro, lo libero y mido todo aquel que se liberó. Y eso estaba en muchos compartimentos, por eso lo llamo fósforo total. Siendo que el ciclo, el que veíamos antes, es muy dinámico, me resulta útil saber el total. Si yo midiera el soluble, me estaría perdiendo el dato de todo lo que recarga al soluble. Por eso el valor que más se usa como indicador, el que más frecuentemente se mide, es el fósforo total y nitrógeno total. Vuelvo. Entonces hay fósforo total, fósforo soluble. Ya que señalaste, Bruno, el fósforo total y el fósforo soluble, vean que es mayor la diferencia de total soluble en el eutrófico que en el oligotrófico. Porque el eutrófico tiene mucha más materia orgánica y seres vivos que contienen fósforo. Y como dato, también importante, la mayor cantidad de fósforo, la acumulación de fósforo en profundidad, sobre todo en el lago eutrófico. Bien. ¿Te hago una pregunta? Sí, claro. Porque no me termina de quedar claro por qué hay una diferencia en la profundidad, en la concentración de fósforo en eutrófico y oligotrófico. Sí. ¿Por qué en uno aumenta y el otro se mantiene? Ok. Los gráficos nos dan algunos elementos, no nos dan todos, así que vamos a suponer dos lagos que son típicos. Entonces, incluso en ese lago oligotrófico tengo poco fósforo, pero si el agua es clara, puedo tener distribuidos a los productores en toda la columna de agua. Entonces están absorbiendo nutrientes desde la superficie hasta la profundidad. Tengo poca construcción de materia orgánica y por lo tanto pocos detritos. Esos detritos en el fondo se mineralizan rápidamente, veo que tengo oxígeno, y entonces devuelven fósforo a la columna de agua, pero es un fósforo que en esa escasez dramática del oligotrófico rápidamente es absorbida por el fitoplancton. Pero en tanto el agua se mantiene clara y hay luz en toda la columna,
yo tengo a las algas desde superficie hasta profundidad tratando de absorber ese fósforo y por lo tanto manteniéndolo en bajas concentraciones. En el lago eutrófico, lo que tengo es que hay más dotación de nutrientes, entonces hay más fitoplancton. Si hay más fitoplancton, se acorta la zona fótica. Tengo producción en superficie, también me lo informa el oxígeno, y tengo una zona que coincide hipolimnion con menor disponibilidad de luz, por lo tanto es una zona no productora, sino consumidora, heterótrofa. En esa zona del fondo, entonces, no voy a tener absorción de fósforo, no voy a tener tendencia de las curvas de fósforo a correrse hacia la izquierda, sino que voy a tener que toda la materia orgánica que se construye en superficie pasa al compartimento de abajo con el tiempo, y en el fondo se descompone y libera fósforo a la columna de agua. Si lo hacen además en condiciones de anoxia, no hay forma que ese fósforo quede absorbido y entrampado o quelado en los sedimentos. Es fósforo altamente soluble y que por lo tanto recarga a la columna de agua en el hipolimnion. Fíjate que en el hipolimnion prácticamente disminuye, desaparece la diferencia entre fósforo total y fósforo soluble. Casi todo el fósforo está soluble debido a la anoxia. No sé si con esto aumenté la confusión o respondí la duda. No, quedó mucho más claro, gracias. Genial. Siempre ecología tiene eso como de difícil, ¿no es cierto? Al ser todos procesos relacionados, es muy difícil encontrar la punta para empezar la explicación, porque todo está conectado. Pero por suerte, ustedes tienen todo el conocimiento de ecología general, que les permite hacer ese seguimiento, y además hemos aprendido ya muchísimo. No sé si ¿qué pasó? Un mes y medio de clases, y sin embargo, hay un montón de cosas que ustedes ya van pudiendo entender del ambiente acuático. Así que parece que yo dije algo difícil, pero estoy segura de que ustedes también serían capaces de decirlo. Debido a la diferencia de naturaleza soluble, particulado de fósforo y nitrógeno, entonces viajan distinto, y como los viajes distintos tienden a dominar en paisajes distintos, entonces algunos lagos pueden estar limitados por fósforo, otros limitados por nitrógeno. Acuérdense, y se los dejo a ustedes, de asociarlos con qué tipo de clima o de suelo, cuáles están más frecuentemente insertos en paisajes semiáridos o con suelo cubierto, con suelo desnudo, esas diferencias. Y puse acá a la derecha la tabla que habíamos visto cuando en la clase de Cuenca vimos cómo algunos elementos, como por ejemplo el fósforo o el hierro, tienden a viajar en forma particulada, y otros, como el nitrógeno o el calcio o el magnesio, tienden a viajar en forma soluble. También es importante marcar las diferencias, le hicimos hincapié a las diferencias entre lagos eutróficos y lagos oligotróficos, también entre lagos profundos y lagos someros, debido a que repasamos de la clase pasada. Los lagos profundos pueden estratificar doble o simple. Los lagos someros no estratifican, porque no hay suficiente columna de agua para que se manifieste una estratificación. Entonces la mezcla es continua, con lo cual hay una recarga de nutrientes, por un lado por resuspensión de sedimentos,
que traen nutrientes desde el fondo, o por resuspensión de aguas cargadas en nutrientes debido a la descomposición en el fondo, pero por otro lado también porque si son más productivos los lagos someros que los lagos profundos, entonces hay acumulación de materia orgánica en el fondo, y a pesar de la mezcla por el viento, es frecuente que los lagos someros tengan el fondo anóxico. Entonces hay liberación de fósforo. Y ese proceso de recarga interna de fósforo hace entonces que sea frecuente que el fósforo no sea el limitante en los lagos someros, sino que lo sea el nitrógeno. Bueno, y en el desafío de quién encuentra el gráfico más complicado, acá apareció uno interesante. Y guarda porque este es doble. Es doble en cuanto a que tiene datos de oxígeno en azul y datos de fósforo en negro. No vamos a... Es decir, vamos a aprovechar lo que ya aprendimos de la dinámica del oxígeno y le vamos a incorporar el fósforo. Ven ustedes que tengo 4 años, tengo 4 hielos en superficie en el invierno. Trabajemos en el verano. En el verano aumentan los valores de oxígeno en superficie debido a la fotosíntesis y disminuyen los valores de oxígeno en profundidad debido a la acumulación de materia orgánica y la descomposición. Vean que tengo valores de, por ejemplo, en el primer año, 11 miligramos por litro de oxígeno en superficie, 0 en el fondo para el mes de junio-julio. En el segundo año tengo en superficie 8, agosto 8 en superficie, 4 en profundidad. En el año siguiente 71, 8 en superficie, 0 en profundidad y así sucesivamente. Vean cómo cada vez que el fondo se vuelve anóxico, aumenta la cantidad de fósforo en el fondo. Y eso es disolución del fósforo que estaba entrampado en los sedimentos y que con la anoxia se vuelve soluble. Y entonces vuelve a la columna de agua. El gráfico me dice que en el año 70, cansados del problema de la recarga interna de fósforo, inyectaron oxígeno, inyectaron aire, y entonces el fondo no se hizo anóxico. Y ese año no hubo recarga interna desde el fondo. Este gráfico no lo vamos a terminar de ver hoy, sino que lo vamos a repetir cuando veamos lagos poco profundos y el problema de la recarga interna de fósforo, que no es exclusivo de los lagos poco profundos. Acá lo vemos en un lago más profundo, pero este juego entre el consumo de oxígeno en el fondo y la liberación de fósforo, que para el manejo puede traer problemas complicados porque son de retroalimentación positiva. Si tengo más fósforo, tengo más materia orgánica. Si tengo más materia orgánica, tengo menos oxígeno. Si tengo menos oxígeno, tengo más fósforo. Entonces, es un cuento de nunca acabar que para el manejo hay que romper de alguna manera. Para completar, entonces, los componentes químicos presentes en el agua, hablamos de gases, hablamos de nutrientes, y podríamos hablar de otros elementos inorgánicos, porque lo que dijimos para fósforo y nitrógeno también podemos hacer el mismo análisis para el potasio, para el silicio, para el magnesio. Cuento de nunca acabar, con aspectos diferenciales, pero con un núcleo de funcionamiento común.
Y en las aguas naturales también hay un montón de compuestos orgánicos que sueltan los seres vivos. Ni siquiera los seres vivos más grandes y complejos, como los peces, tienen una piel impermeable o una cutícula impermeable. A los seres vivos del agua, las pieles y las cutículas aparecieron evolutivamente en los seres terrestres fundamentalmente para protegerse de la deshidratación. Como no hay deshidratación en el ambiente acuático, entonces las pieles, las membranas, las cutículas son bastante laxas a la salida también de sustancias orgánicas. Entonces hay un conjunto muy alto de compuestos orgánicos presentes en las aguas naturales, que va desde moléculas de carbono orgánico disuelto, podrían ser lípidos, podrían ser hidratos de carbono, que se escapan de las células. Algunos compuestos son quelantes, otros son alelopáticos o son feromonas, es decir, tienen acción a distancia, mensajes químicos entre organismos de la misma especie o de distintas especies. Muchas enzimas, algunas incluso que participan de la descomposición de la materia orgánica y le dan más chances a las células que las liberaron de estar cerca de algún fósforo que se haya soltado. Refractarios son los ácidos húmicos, productos de la parte recalcitrante de la materia orgánica. Así que todos estos compuestos, los orgánicos más los inorgánicos, hacen, como decía yo en el video, que el agua sea como una sopa. ¿Es así? Es decir, olvídate del agua pura. En los lagos oligotróficos tienen un agua que creo que puesta en un vasito, un ultra oligotrófico, me animo a tomarla, pero si no, es un caldo el agua. Por eso decimos, esto es un medio acuático, y de hecho ese medio acuático es el que permite la vida. En agua destilada no hay forma en que se desarrolle un conjunto de seres vivos. El agua tiene que tomar nutrientes del entorno, de la atmósfera o de la cuenca para transformarse en medio acuático y entonces posibilitar el crecimiento de los productores y el desarrollo de los seres vivos. Encima el ambiente químico es sumamente complejo y dinámico. Todo el tiempo está cambiando por estos procesos que estamos señalando acá. Absorción por parte de los productores, liberación por parte de productores y consumidores, llegada desde la cuenca, precipitación hacia el fondo, liberación hacia la atmósfera. La química de las aguas naturales es muy, muy compleja. Y el hombre interviene en esa química con procesos de carga de elementos tóxicos, lo que llamamos globalmente contaminación, y también con el problema de la eutrofización. Si la eutrofización entra o no entra en la definición de contaminación, es un problema al cual yo no me voy a dedicar. Creo que es un problema de semántica. Así que no es un problema que me preocupe demasiado. Sí sé que es enriquecimiento en nutrientes, no por procesos naturales, sino acelerado por la acción antrópica. Entonces, en algún sentido, la eutrofización es tomar un lago y debido a la mayor llegada de nutrientes, lo corro en el gradiente desde su posición original hacia una más cercana hacia los lagos eutróficos o hipertróficos. Es un corrimiento. El lago estaba en el gradiente acá y a medida que aumenta nutrientes, va cambiando. Lo que pasa es que ya sabemos que ese aumento de nutrientes dispara todo un montón de otras consecuencias. Vean ustedes, estas consecuencias que están aquí escritas, muchas de ellas ya las pueden entender. Es decir, yo no los tengo que decir, estos son los síntomas de la eutrofización, sino que ustedes me dicen, entonces, si se eutrofiza un lago, lo que va a ocurrir es esto que yo distingo como síntoma. Entonces, si el día de mañana me encuentro con un lago que antes que me decían, antes era el agua clara y ahora está verde. Antes podíamos pescar truchas y ahora no se ven truchas.
antes había plantas y ahora no veo plantas, entonces ustedes dicen, esos son síntomas de eutrofización. No tengo por supuesto que tengo que hacer para confirmarlo, pero ya, incluso sin hacer un análisis de la historia de la concentración de nutrientes, puedo inferir un problema asociado con eutrofización. Turbidez del agua, bloom de cianofisias, cosa que vamos a desarrollar en la clase de productores. Desaparición de especies pesqueras, ya lo entendemos por oxígeno. Pérdida de plantas sumergidas, lo entendemos por disminución de la iluminación. Erosión de las orillas por desaparición de estas plantas. Pérdida de biodiversidad, pérdida de espacio para la recreación. Las personas dicen, solucioname este problema. En el solucioname este problema, un ejemplo de acción, no digo global planetaria, pero acción sí mancomunada, de recuperación de la calidad de los ambientes acuáticos, fundamentalmente deteriorados por eutrofización y también por contaminación, fue en el año 2000 la iniciativa de la Water Framework Directive de la Comunidad Europea, la directiva marco del agua. Voy a contarles. Trataba fundamentalmente del problema de la calidad de los ambientes acuáticos y tenía una propuesta de organización del análisis en forma de cuenca. Marcó unos umbrales más que umbrales, digo, marcó unas metas de alcance de mejora en la calidad obligatoria para todos los miembros de la Comunidad Europea y con plazos definidos y también con sanciones para los países que no las cumplían. De tal manera que hubo una movida muy grande a partir del año 2000 en Europa, primero para estudiar a los cuerpos de agua, para definir líneas de base, objetivos y programas de recuperación. Así que en esos años la investigación estuvo muy dirigida hacia el problema de la eutrofización y las estrategias para mitigarla o solucionarla. Y con el pasar del tiempo, bueno, Europa es buena pero no es perfecta, los controles empezaron a relajarse y sobre todo apareció, esta tabla era para mostrar un poco que distintos países respondieron de manera diferenciada. Algunos volcaron gran parte de sus objetivos de investigación científica a estos problemas y a buscar soluciones. Otros más relajados, no le dieron tanta bolilla al principio, porque consideraron desde el primer momento que las metas eran inalcanzables. Entonces, ¿para qué gastarse en unas metas inalcanzables? Esas metas que eran inalcanzables para algunos países, sobre todo más recientemente incorporados a la Unión Europea, eran objetivos muy deseables para las poblaciones de otros países. Entonces hubo un desequilibrio bastante grande. Además, empezó la presión de los lobbies de las industrias que provocaban a estos problemas ambientales. Entonces se agudizó el enfrentamiento entre los lobbies industriales y los grupos ambientalistas para proteger al marco legal de esta iniciativa para la mejora de calidad de agua. Esto se vio en todos los países, con una crítica importante a la comunidad científica por lenta, por poco clara. Incluso a mí me gusta este último, en donde el científico no sabe muy bien defender cuáles son las mejoras concretas de tener un ambiente sano y poco eutrofizado respecto de un ambiente pasado en eutrofización o en contaminación. Y ese problema es actual. Estas cosas se han extendido en el tiempo e incluso todavía en este contexto el lobby industrial hizo que casi se derogara la directiva marco del agua. No se derogó,
pero los grupos ambientalistas saben que lo que va a ocurrir es que van a ser permisivos en los controles, que es lo mismo que derogar. Es decir, no derogarla es por la galería, para que todo el mundo diga, pero tenemos un marco legal. Pero si el marco legal no lo controlas, no sancionas a los que lo violan, es lo mismo que nada. Expliqué el caso de Europa. Nosotros tenemos la versión local de estas iniciativas, como por ejemplo el ordenamiento de Cuenca que intenta hacer el ACUMAR, la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo. Una iniciativa que podemos considerar en algún sentido equivalente por lo loable. Tengo metas de alcance, objetivos, cierto trabajo de investigación, pero de eso, lo efectivo, el ACUMAR se termina disolviendo y mimetizando con la realidad de lo que hay allí. Por más que tengamos una organización como la Autoridad de Cuenca, si no hay estudios, pero si no hay identificación de los focos, identificación de los agentes contaminantes, es decir, de las empresas, industrias o pueblos, ciudades, y si no hay sanciones, es exactamente lo mismo que nada. Es solamente para entretenernos y y en algunos importantes casos para desviar fondos. Dejamos ese problema y en estos 2 últimos minutos que quedan de este Zoom, que ya saben, se va a cortar, pero si hay preguntas, yo voy a abrir otro Zoom si es necesario para contestarlas, con mucho gusto. Si no, último tema, porque este es el tema que van a abordar en el trabajo práctico, la cuestión de la regionalización. Darnos cuenta que en un paisaje se repiten las condiciones que generan las características de los lagos. Entonces, esta regionalización de lagos obedece a entornos paisajísticos similares que le dan origen. Y lo maravilloso que es poder verlo en nuestro país. La regionalización nos permite tener un preconcepto, una idea previa de cómo son esos ambientes. Por suerte, en nuestro país tenemos una base de datos interesante que actúa como nivel de base en donde los lagos y embalses reflejaban las características naturales. Si hoy eso está cambiado por el deterioro, mucho no lo sabemos porque no se ha continuado ese estudio. Pero es importante que nosotros podamos aprovechar lo que nos brinda para entender regiones lacustres en nuestro país, que podrían extenderse a otras regiones en países vecinos o en otros países también. Bueno, ustedes me dirán si hay preguntas y si quieren hacer un nuevo Zoom o si esto ha sido todo por la clase de hoy. A los que se van yendo les deseo una linda tarde. Cuídense con las nuevas restricciones, respetémoslas para tratar de no contagiarnos, no contagiar a las personas que queremos y que esto pase y podamos recuperar una vida más linda como la que teníamos antes. Si no, a más tardar tienen una semana completa de trabajos prácticos y conmigo se encuentran dentro de 2 lunes. Chau. Chau chicos a todos. Chau, profe, gracias. Adiós. Chau, gracias. Chao, profe, gracias. Avísenme si alguien quiere reconectarse. Adiós a todos los que se van yendo.